Hola, muy buenos días y realmente muy buenos días. Las cosas no se mezclan. La fiesta, porque después de semejante padecimiento hubo y hay una fiesta, es como compartíamos los otros días con algunos colegas, es eso, una fiesta que empieza y termina con penales o sin penales y nadie se engrupe respecto de eso, ni hay droga futbolera, ni cosa que se le parezca. Así que bienvenida a esta alegría que será escueta temporalmente, que se verá cómo sigue después del martes, pero hay un espíritu que siempre es ese espíritu futbolero de la Argentina, incluso para aquellos que no gustan del fútbol, que en estas circunstancias se hacen aquello que todos advertimos y que gozamos, por cierto. Por lo demás, y vaya lo que ha sido esta semana en la que aún estamos. En ese sentido, vamos a empezar por un aspecto de lo ocurrido en estos días y que, sinceramente, nos parece debería llamar la atención casi en primer término porque, precisamente, es lo único que no explotó. Podrá considerarse exagerado detenerse en este tema que ahora les comentaremos o recordaremos, cuando hay, caramba, una vicepresidenta condenada y en ejercicio. No condenada en sus términos completos, ¿no? Condenada en primera instancia. Más su decisión de bajarse de toda candidatura que revoluciona el escenario político hasta límites hoy impredecibles. Más el escándalo nunca visto, no al menos con semejante grado de precisión, en torno a los jueces, fiscales, servicios, funcionarios y empresarios del principal grupo mediático del país, involucrados directamente en una maniobra de corrupción espeluznante. Es uno de los adjetivos que corresponde, salvo que se haya cruzado el límite de perder toda capacidad de asombro. Y el tema ese, el de lo único que no explotó, es la indescriptible tranquilidad pública de una parte de los escrachados con pelos y señales. ¿Por qué una parte? Porque nadie en su sano juicio esperaría excusas o réplicas o alguna reacción considerable de los enchastradísimos directivos de Clarín. Como era obvio, ellos y sus socios de establishment se han amparado en la procedencia ilegal del espionaje y en la deontología de la profesión periodística, que debe rechazar informar en su biblioteca cuando hay una procedencia espuria. Increíble si no fueran quienes son, ¿no? Se han cansado, lo cual es un decir, ellos, de amplificar información, de amplificar grabaciones con, vaya si origen espurio, ¿en nombre de qué? De la libertad de prensa que emplean como partido del poder. Pero, en el caso de Marcelo D'Alessandro, el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, y de los magistrados que viajaron a la magnánima mansión de Joe Louis en Lago Escondido, ¿a qué, ya que estamos? Como pregunta que de tan natural nadie se formula. En el caso de ellos, decíamos, la displicencia de su impunidad es inenarrable.
Y si sucediera que al momento en que ustedes escuchan esto, cuando lo lean, alguno de ellos ha tenido la vergüenza de dar algún paso al costado, creo que nada variaría la obscenidad de que no lo hicieron ni siquiera apenas en algún momento de lo transcurrido desde el espectáculo que protagonizaron. No hicieron nada. Una nota de la colega Luciana Bertoia, para ir más allá de ellos y para ir al ámbito de ellos también. Una nota de la colega Luciana Bertoia en página 12 del jueves de anteayer es terminante sobre la incidencia de los chats del Lawfare. Mucho corrillo y poco repudio público para los jueces viajeros. Porque a nivel institucional, solo silencio, como dice Bertoia. La Asociación de Magistrados no se pronunció. La Corte Suprema tampoco. El Consejo de la Magistratura, que debería tramitar las denuncias, está paralizado. En Comodoro o Inodoro Pi, todos hablan del escándalo de los chats, pero nadie cuenta haber tenido contacto con el juez federal Julián Ercolini. Y la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, que lidera Julio Piumato, emitió un comunicado que repudia a los magistrados viajeros, pero remite a, voy textual, 4 jueces que con su accionar ponen en jaque a todo el sistema, tras haber calificado la Unión de Empleados de la Nación, de Judiciales de la Nación, Piumato, tras haber calificado de ilegal a la filtración y de salir al cruce de que hay una mafia. Bueno, como señala Bertoia, ante la inacción de los espacios institucionales, alguno hay que opera en sentido contrario, opera entre comillas, que acciona, que algo dice, crecen reclamos para que los magistrados que viajaron a lo escondido del lago dejen de dar clases en la universidad pública. Por ejemplo, Ercolini es el director de la especialización en Administración de Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo no empezar por esta multitud paradigmática de empleados mediáticos, que en definitiva lo son todos ellos, que ya se han dado el lujo, insisto, de no exiliarse en Alaska al corroborárselo incontrastable? Nos parece que luego, y solo luego, sí, hay que ir a preguntas más o menos elementales que carecen de respuestas seguras. ¿Por qué fue la propia Cristina quien desalentó movilizaciones callejeras en su defensa? ¿Acaso tomó nota de que la correlación de fuerzas no le es favorable? Él, su gobierno, la militancia, ¿acaso vienen desvencijados y la dejaron sola? Es ella misma quien advierte que primero se trata de bancar a como sea los alfileres con que está agarrada la gestión económica porque no existe alternativa. Es tan difícil comprender, como se insistió hace poco desde aquí, que Cristina es tanto una líder indiscutible, indiscutida, si se quiere, e inigualable, como alguien que ya lo dio todo y que porta todo el derecho del mundo a esperar que se recojan sus esfuerzos, por más yerros que haya tenido. En nuestra opinión, se equivocan quienes crean que al apartarse del barro electoral del año que viene, Cristina deja huérfano al campo popular. Simple y abrumadoramente, a riesgo de ir presa, exige que tomen el bastón o algún bastón ciertos mariscales piripipí, los que haya o tenga que haber, sin el agregado, claro, porque ella sola otra vez no alcanza.
¿Qué pretenden los dirigentes del campo popular ese y los viudos de tiempos revolucionarios que imaginan retornables así como así? ¿Qué pretenden? ¿Seguir viviendo de lo que se trazan de la combatividad de la líder, a quien tenemos que volver a citar acerca de las chiquicientas veces en que ya les dijo a ellos y a la oposición que es hora de acordar grandes líneas rectoras? Habían transcurrido un par de horas desde que Cristina respondió a la sentencia, y quien les habla escribió escribió aquí en el Facebook del programa, o en la página de Facebook del programa, que es lo más adecuado. Quien les habla escribió que no recordaba, sigo sin recordar, un discurso de esa naturaleza por más esfuerzos que se hicieran. Y déjenme repetir algunos conceptos que seguramente muchos de ustedes ya me habrán leído por esta vía precisamente. Dije y decimos que la recorrida por los chats de la mafia y el modo en que Cristina articuló a improvisación pura sus nombres y mecanismos son, ni dudarlo, uno de los momentos retóricos más impresionantes de nuestra historia. Que con eso ya era suficiente para entender el meollo completo del veredicto que la condenó, y que sin embargo faltaba el epílogo que agita el corazón cuantas veces se lo vea. Eso de mascota nunca, Mañeto. No seré candidata a nada en ninguna boleta. Animate a meterme presa, vos y tus esbirros. Acá tenés mis fueros renunciados. Y ahí tienen los ansiosos eternos una muestra suprema de valentía individual. Después escribí también eso de que todo el mundo político, de propios y ajenos, estaba con la boca abierta y ni siquiera con espacio para tímidas especulaciones. Y dije que esa escueta impresión inicial era lo único que me salía en forma momentánea, y que arriesgar algo más sería una irresponsabilidad profesional porque era demasiado, inmediatamente luego de escucharla a Cristina, lo que debía procesarse. Salvo una cosa, por mucho que la lacra se mostrara exultante. Quisieron cargarse a Cristina y lograron exactamente lo contrario. Resulta que ahora, sábado a la mañana, con el transcurso de estos días, sí pasaron varias jornadas desde lo acontecido, y excepto por algunos agregados como los que me han escuchado en esta columna, me parece, que la conclusión central sigue siendo la misma. Esto es, se especule e infiera lo que se quisiese, solo por razones emotivas o con alto grado de frialdad analítica. Apichonados en el palo y estimulados en el opuesto, porque la reacción popular y dirigencial del Frente de Todos, francamente hasta aquí, es de una enorme tibieza. Siendo muy incierto, para ser módicos, cómo se las arreglará el peronismo, el progresismo en general, porque su figura clave se ha bajado definitivamente de competir en las elecciones, creemos que en nada cambia que Cristina permanece como la potencia capaz de alterar eso, lo que ese verbo estrictamente quiera decir, una mediocridad conservadora que tiene todas las de ganar. Será en rol de árbitro, de contestataria, de reguladora de ínfulas trasnochadas o de posibilismos resignados. Nunca será la salvadora épica
que se construyen quienes depositan todas sus esperanzas en su símbolo personal. Pero siempre será la amenaza de las reacciones que sus enemigos no pueden predecir ni controlar. Estamos en Marca de Radio.